Los mexicanos esperan el Día de Muertos año con año. Papel picado, flores de cempasúchil, calaveras de chocolate y azúcar, pan de muerto, agua, sal, veladoras y los alimentos favoritos de sus antepasados, llenan altares en casas y espacios públicos con el único objetivo de recordarlos y recibirlos en su regreso para compartir con los vivos. El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, es una de las tradiciones mexicanas más significativas, donde los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos. Lo mencionado anteriormente es para entender esta festividad, considerada desde 2003 por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Aunque muchos consideran que el pasado prehispánico influyó en demasía en la tradición del Día de Muertos, en realidad esta celebración es un ejemplo del sincretismo latente entre la cultura hispana y prehispánica. ¿Qué se rememora en los diferentes días? 28 de octubre. En algunas regiones en este día se rememora a aquellas personas que murieron por accidente o de alguna manera trágica. 30 de octubre. Se rememora a las almas de aquellos que murieron sin ser bautizados y permanecen en el limbo. 1 de noviembre. Se recuerdan a los niños fallecidos. Y 2 de noviembre. A todos los adultos fallecidos. ¿Tiene relación con Halloween? A pesar de que México está fuertemente influenciado por la cultura estadounidense, la tradicional festividad del Día de Muertos ha resistido y coexistido junto a la celebración de Halloween en un sincretismo, tal vez, único en el mundo. Con una intensa relación comercial, económica y social debido a su vecindad, ambos países han ampliado esa conexión a áreas como la cultura y el entretenimiento, provocando que varias prácticas culturales se hayan instalado en ambos países. El Halloween fomenta el miedo a la muerte, al terror, a los fantasmas, vampiros y monstruos. Mientras que el Día de Muertos mexicano fomenta la familiaridad con la muerte, explicó a F. Guillermo Meneses, investigador del Colegio de la Frontera Norte, institución especializada en el estudio de la región México-Estados Unidos. Tanto Halloween, que se celebra el 31 de octubre, como el Día de Muertos, que tiene lugar entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, han cobrado protagonismo en México en las últimas décadas. ¿Cómo celebran esta tradición las familias? A nivel social, los mexicanos la expresan de una manera divertida mediante pequeñas rimas llamadas quelaverites, en donde en tono burlón hablan de varios personajes y de su muerte. Los puestos de los mercados bulliciosos venden calaveras decoradas hechas de azúcar o chocolate, mientras que el papel picado en formas delicadas adorna comercios y restaurantes. En las casas de todo el país las familias colocan cuidadosamente fotografías de sus antepasados en un altar junto a velas y un pan tradicional mexicano, mientras el copal llena el aire. En los escaparates de las florerías se alinean los cempasúchiles recién cortados. El altar de muertos es un elemento fundamental en esta celebración. Se cree que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y degustar los alimentos de la ofrenda. ¿Qué otros personajes se dejan ver en estas fechas? Además de los muertos y los dioses, otro de los personajes comunes es el perro, que según la tradición ayudaba en el Mictlán a hallar a los muertos el camino a su destino final. En el siglo XX se añadió la Catrina, la mujer calavera creada por el grabador José Guadalupe Posada, y los alebrijes, una artesanía hecha de cartonería y con colores vibrantes que representan animales fantásticos. El altar de muertos. Es una ofrenda popular en la cultura mexicana en donde las personas recuerdan a sus fallecidos a través de un diálogo con su recuerdo en vida, en el que los vivos reciben a las ánimas de sus fallecidos. Al recibir a las ánimas es indispensable que se encuentren todos los elementos necesarios para que su estancia sea placentera, así como conocer el significado que tiene esta ofrenda. ¿Qué significado tiene el altar de muertos? El altar de muertos busca que tanto los vivos como los muertos puedan compartir un momento de reunión, al repartir el pan, el agua, la sal, el vino, entre otras cosas que contiene la ofrenda. Recordar es volver a vivir, eso busca el altar, estar cerca de nuestros seres queridos y dialogar con su recuerdo de vida. La ofrenda de muertos busca reencontrar a la persona fallecida a través de la memoria. ¿Cuáles son los elementos de una ofrenda para el Día de Muertos? La ofrenda del Día de Muertos puede incluir diferentes cosas de acuerdo con la tradición de cada familia, sin embargo, hay elementos esenciales que no pueden faltar en cualquier altar. 1. El agua,
utilizada para que las almas sacien la sed después del largo recorrido hacia el mundo de los vivos y recobren fuerzas para regresar. 2. La sal, utilizada para que las ánimas no se corrompan en sus viajes de ida y vuelta y puedan regresar el año siguiente. 3. Velas y veladoras, que significan la luz, la fe y la esperanza y se utilizan para guiar a las ánimas de regreso a sus hogares. En algunas comunidades indígenas, cada vela o veladora representa un difunto, por lo que la cantidad dependerá del número de almas que quieran recibir. Igualmente, la posición y el color de las velas tienen un significado. Una vela morada representa duelo y si se colocan en punto de cruz, hace referencia a los puntos cardinales, para que el alma pueda orientarse. 4. Copal e incienso, utilizado para limpiar el hogar de los malos espíritus y que el alma del ser querido pueda llegar a casa sin ningún peligro. 5. El pan, utilizado más como forma religiosa, al ser el cuerpo de Cristo, es una manera de ofrecer un reencuentro fraternal. 6. El retrato del fallecido, el cual debe estar escondido de tal manera que únicamente pueda verse a través de un espejo, como forma de dar a entender que está aquí pero no se le puede ver. 7. Calaveras de azúcar en 3 tamaños. La pequeña está dedicada a la Santísima Trinidad, la mediana representa que la muerte está siempre presente y la grande al Padre Eterno. 8. Flores de cempasúchil, utilizadas como símbolo de festividad, con el aroma y el color alegran al ánima que al marcharse se irá contenta. Algo que es importante, el cempasúchil es una planta originaria de México y de Centroamérica que se utiliza como adorno en las ofrendas y altares. Además, florece en otoño, cerca del Día de Muertos. Se dice que sus pétalos de color naranja y amarillo marcan la senda que deben recorrer los muertos durante la visita que hacen estos días porque se supone que guardan el calor del sol y su aroma los llama. ¿Cuándo nace la tradición? Los orígenes de esta tradición son anteriores a la llegada de los españoles, es decir, para los antiguos mexicanos, la muerte era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, es decir, el reino de los muertos o inframundo y no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de deceso que había tenido y su comportamiento en vida. Durante la época prehispánica, esta festividad se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar, el cual iniciaba en agosto y duraba 30 días. Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos. Según la historiadora Elsa Malvido, la celebración de Todos los Santos fue promovida por el abad de Cluny en el siglo XI con el objetivo de conmemorar a los macabeos. Más tarde la Iglesia romana adoptó la fecha y se mantuvo vigente. En esta celebración, iglesias y conventos exhibían reliquias, restos y tesoros a los que los creyentes les ofrendaban oraciones para obtener el perdón y evitar su entrada al infierno. Celebrar en los cementerios. Después de la pandemia de cólera en 1833, dice la historiadora Elsa Malvido, los cadáveres debieron enterrarse en espacios abiertos, alejados de la población donde los muertos no pudieran contagiar a los vivos. La dualidad y el sincretismo entre las tradiciones indígenas y católicas hicieron que la idea de venerar reliquias y orarles se transformara en adorar a sus antepasados. Los cementerios transmutaron a un sitio ritual donde la convivencia ocurría y las tumbas se convirtieron en las nuevas reliquias durante el Día de Todos los Santos.